Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Quienes vivimos en la ciudad tenemos una idea vaga de cómo es la ruralidad, campo. Mantenemos desde el enfoque urbano una distancia con los pueblos ancestrales, con sus costumbres, su culinaria, sus mitos. Solo aquellos citadinos que deciden conocer desde dentro esos deslumbrantes paisajes, pero sobre todo su gente, pueden enriquecer su espíritu y su conocimiento. Raúl Guarderas Albuja es uno de aquellos que en varias ocasiones dejaron a un lado las medicinas y el celular y decidieron salir a descubrir no solo la carretera panamericana, sino muchos de los caminos secundarios y terciarios con entornos exuberantes de la naturaleza y de la vida. Raúl y su compañera conocen palmo a palmo la ruralidad del Distrito Metropolitano de Quito, del Ecuador profundo y lugares tan remotos como la Patagonia, a bordo de una motocicleta que les ha provocado caídas, pero infinitas emociones. ¿De qué nos estamos perdiendo al no conocer la ruralidad de esta pichincha exuberante del país o de América Latina? ¿Cómo son estos viajeros que a simple vista podrían parecer hippies setenteros? Hablemos con Raúl Guarderas. Te saludo cordialmente, Raúl. ¿Cuándo empieza tu historia de motero o de motequero? Como veo que tú te llamas a ti mismo en tu libro Crónica de Viaje. Muchas gracias, Rodolfo. Un saludo a la audiencia. Bueno, en realidad, yo creo que los primeros momentos de convertirme en esta suerte de nómada fue con mi papá. Mi papá, un gran aficionado a la chacarería, no podía ser de otra manera. 4 años o probablemente camino a los 5 años, me subió en un caballo y el destino de Machachi fue Riobamba. No es que fue el Chaupi o llegar a algo así, no, Riobamba. Es decir, estuvimos varias leguas, jornadas. Me acuerdo una épica entrada con todo y caballos a una terma antes de llegar a Guayabamba, el destino en Riobamba, y creo que eso marcó mi vida. Tengo una memoria muy fuerte de ese tema. Después, un poco como adolescente, muy aficionado a las bicicletas, que era nuestro nexo con los amigos del barrio. Todo hacíamos en bicicleta y esos, de repente con un compañero, ya, mañana vamos al colegio en bicicleta. Y después como universitario, con la bicicleta en Europa, el radio como que se iba alargando más, salí ya de Italia. Recorrí algunas zonas de la península escandinava, en fin, eso ya me enganchó. Claro, sin duda, esas son las posibilidades, ¿no?, que algunos van encontrando en el camino y que los conecta. Pero tu padre tenía el recordado Raúl Guarderas, actor de teatro y de televisión, tenía un nexo con la ruralidad, tanto que él es uno de los que inician el afamado Paseo del Chagra. ¿Eso te dio también un contacto mucho más cercano con la ruralidad? Bueno, la ruralidad para los Guarderas Albuja empezó creo que ya en el primer mes de vida, porque vivimos básicamente la infancia en el Cantón Mejía, y esta, podríamos decir, dicotomía de alguna manera entre vida urbana y vida rural, ¿no?
como creo que mi papá efectivamente era un cultor de la ruralidad, como también fue un cultor de muchas de las cosas que sucedían en la urbe, ¿no? Y entonces, lo que creo que con el tiempo la cabra tira al monte, ¿no? Pues he vuelto a la vida rural y esto, sinceramente, para mí es la alternativa. No sé si me podría volver a meter en los cajones urbanos. Realmente la vida rural tiene, al igual que la vida urbana, que tiene cosas muy bellas, tiene unos temas que sinceramente te llenan el alma. Uh-huh. ¿Y qué es ser un cultor de la ruralidad? Has dicho, tu padre fue eso, un cultor de la ruralidad. ¿Qué implica esa postura? Para mí se convirtió ahora en una alternativa la conservación de un proyecto pequeño que mi papá le vio el interés, y ahora mantengo esa mancha de bosque primario y secundario aquí en el Cantón Mejía, y básicamente esto me ha llevado al mundo del turismo, que es, digamos, a través de esa actividad económica que podemos sostener el bosque y poder inclusive permitir que se amplíe y tener productos, digamos, que comparte el tema de la conservación con la producción. Qué importante que conserves esa mancha del bosque, ¿no? Porque, mira, en un momento dado ese valle fue arrasado, ¿no? Porque en la historia de la humanidad hemos ido arrasando todo en el camino. Eso está absolutamente bien explicado. Y ese valle en particular, cuando se fundó Quito, tuvo una devastación, ¿no? Se talaron árboles infinitamente porque había que construir la ciudad colonial, ¿no? Y hoy el conservarla es un desafío. El conservar ese bosque es un verdadero desafío. Estudiaste en universidad, nos has dicho. ¿Qué es lo que estudias? ¿Cómo te formas? ¿No? Viniendo desde el campo donde habías vivido. Efectivamente, voy a hacer una brevísima acotación a lo que tú dices, ¿no? Efectivamente, el valle se devastó y corre ese riesgo nuevamente, porque si bien se devastó para la construcción de la urbe, el riesgo que corre ahora es que deje de ser la despensa de la ciudad, ¿no? Y que Quito se coma otro valle. Yo estudié diseño industrial, fui hijo de una facultad de arquitectura en la que todavía no se desmembraba esta actividad. Tuve la suerte de que en la época que yo estudiaba había un gran intercambio entre el gobierno italiano y el ecuatoriano, entonces fui uno de los beneficiarios de esas bellas becas que tenía para los ecuatorianos. Me gradué hice una maestría en el área de la museografía, entonces te podría decir que soy un poco entre museólogo, arquitecto y diseñador industrial. Me dediqué a esa actividad durante muchos años y repito, no sin ningún empacho, más bien con todo el orgullo, en un determinado momento la cabra tira al monte, dije basta, vuelvo al monte. ¿Has notado, y yo he visto con preocupación, cómo, por ejemplo, los chicos de los valles, del norte de Quito, del sur de Quito, no conocen lugares esenciales como el centro histórico de la ciudad de Quito, que es indispensable para cualquier ser humano conocer esta joya? Y peor, conocen la ruralidad enorme que tenemos. Ese fenómeno, ¿qué causas crees que tiene? Quizá un menosprecio por los pueblos ancestrales.
Y paradójicamente sí conocen el nuevo proyecto en Orlando o la nueva iniciativa que hay en Nueva York, que resulta que, o sí conocen en Londres la rueda del milenio, o conocen ahora Singapur porque está de moda. Perdón que diga así, pero con todo respeto, muchas personas, haciendo un poco mención a lo que tú decías al inicio de la conversación, están ancladas a esa medicina, al celular, metidas en un cuadrilátero. Y mi invitación abierta es que Quito no es una ciudad peligrosa. Salgamos a conocer y que ese radio se vaya ampliando. Repito, Quito es una ciudad escondida que tiene unas joyas que tienen que ser visitadas, ¿no? Y que muchos de los quiteños no conocen. ¿Qué recomendarías a quienes nos están escuchando? ¿Qué lugares de la ruralidad junto a Quito o un poco más lejos de Quito son indispensables conocer? Mira, por ejemplo... Aparte de que me dirás el Cantón Mejía, ¿no? Sin duda. Sí, bueno, esta es una invitación abierta también a que visiten el cantón vecino, el Cantón Mejía, que está apenas a 40 minutos de Quito. Si quieres, les voy jalando hacia acá. Por ejemplo, el Parque Metropolitano del Sur puede permitirte acceder al Capacñán, que viene, cruza básicamente la quebrada, que es lindero entre Cantón Quito y Cantón Mejía, y a partir de ahí empiezan 33 kilómetros de Capacñán, ¿no? Es una pena que no todo el Capacñán está en condiciones aptas como para caminarlo, pero se puede recorrer. ¿Y cuáles son los tramos mejor conservados para que el turista pueda ir directamente hacia allá? Mira qué paradójico es. Los tramos que se pueden recorrer del Capacñán es donde existe en este momento un interés de los expansores, digamos, urbanos o de los especuladores inmobiliarios en crear una ciudadela entre los dos cantones. Entonces, de eso estoy hablando, de más de 209 hectáreas en Santa Catalina. Existe un grupo aquí en Mejía que nos estamos oponiendo, y no solo este grupo, hay una cantidad enorme de población que quiere convertirle a ese en un parque recreacional por estas joyas, ¿no? A partir de ahí, podríamos decir que el Capacñán, el antiguo camino del Inca, abre varios ramales, y no está aislado el nombre de Tambillo aquí en Mejía, porque ese era básicamente un tambo, un lugar de tiangueses y de encuentro de diferentes culturas. Una de esas culturas, los yumbos, que de aquí, justamente de Tambillo, se adentraban hacia el lado oriental, pero principalmente occidental, ¿no? El lugar de intercambio comercial y cultural también. Exacto. Y sigue siendo también un lugar donde hay una parada importante de buses, sigue siendo un tambo, ¿no? Los buses interprovinciales, la primera parada que tienen es la parada del tren que existía, que es una pena. Y le apostábamos, cruzábamos los dedos de que el tren pueda ser un motor, digamos, de justamente adorar esta ruralidad que al quiteño le circunda, ¿no? Y mientras estuvo funcionando, ¿activó la economía local? El tren, yo diría definitivamente que sí. Te puedo decir, por ejemplo, que desarrollamos algunos productos turísticos vinculando bicicleta, por ejemplo, en mi caso, bicicleta y tren, que era un producto muy agradable, ¿no? Subir hasta una cota de más o menos 3.700 metros y descender en bicicletas por estos caminos secundarios que tiene el Cantón Mejía y que tiene el Ecuador todavía, que son unas joyas, ¿no? Entonces, Mejía, sitio imprescindible que la gente debe conocer. ¿Qué otro lugar de la ruralidad
Mejía. Hacia el norte, hacia el norte. De Quito hacia el norte. Sí, Cayambe, por ejemplo. ¿No te parece que es un sitio imprescindible? Por supuesto que sí. Yo no, yo sugiero, por ejemplo, el Pululagua. El Pululagua es el único cráter del mundo que está habitado, ¿no? Y esto te permite inclusive ver la transición de microclimas que tienes en esa zona. Tienes una tradición incluso del puro, en fin, ¿no? Es totalmente, se puede, por ejemplo, hacer un descenso caminando, un descenso en bicicleta, un descenso con un vehículo normal. Y de ahí se te abren diferentes variantes que te pueden permitir llegar a Nono, donde, por ejemplo, hoy día hay una oferta gastronómica espectacular, ¿ya? Y te permite ascender a zonas donde tienes unas observaciones muy particulares del volcán, de ciertos tipos de aves, o descender hacia el Mindo o el noroccidente, ¿no? Uh-huh. Fíjense. Si quieres expandir un poquito más el radio, hay unos caminos secundarios muy agradables que te permiten llegar el Valle de Guayabamba desde ese mismo lado, ir hacia la provincia de Imbabura, en multimodales, ¿no? Inclusive podrías hacer actividades a caballo por ahí. No olvidarse el Valle de Cayambe, que tiene unas joyas impresionantes. Muchas veces, por ejemplo, nos olvidamos que podríamos tomar un camino, estando en un vehículo, de Cayambe te puedes desviar hacia Olmedo y puedes subir hacia Zuleta y de ahí descender cómodamente hasta Ibarra. La carretera está pavimentada. Para mi forma de ver es una pena. Sin embargo, dadas la expansión de las redes asfaltadas en el planeta, que es una cosa constante, es una joya. Y debemos decir... Volviendo un poco... Sí, adelante, Raúl. Solo para terminar, volviendo un poco hacia el Cantón Mejía, este cantón tiene 9 volcanes que alrededor, ¿no? Y de estos 9 volcanes tienes zonas con glaciares, tienes 14 pisos climáticos diferentes. Sin embargo, la gente coge y toma un vuelo a Suiza, a conocer la belleza de Suiza. No la cuestiono en lo más mínimo, pero nosotros tenemos condiciones inclusive más interesantes, a mi forma de ver, ¿no? 14 pisos climáticos en menos de 100,000 kilómetros, en el caso de Mejía, en menos de 9,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Miren, ustedes que están escuchando, y yo que comparto este momento con Raúl Guarderas, estamos frente a un viajero empedernido, a un aventurero que ha decidido con su moto recorrer distintos pisos climáticos, distintos lugares de este bello país que se llama Ecuador y también de América Latina. En breve vamos a preguntarle sobre su crónica de viaje, de ese viaje espectacular desde el Atacazo hasta la Patagonia. Escribes un libro, una crónica de viaje, ¿no? Y dices que este es un género literario y periodístico ahora obsoleto, dada la inmediatez de las redes sociales de una sociedad perpetuamente conectada. Sin embargo, teniendo esa conclusión, ¿por qué decides publicar el libro, Raúl? Porque soy terco. Entonces, en esa terquedad, dije, yo creo que en este momento vale la pena que recobremos esta forma de hacerle más perenne a esta suerte de crónica, ¿no? En este mundo perpetuamente conectado, muchas veces te paras en un lugar, ni siquiera lo observas bien, te tomas la foto, lo compartes en las redes, estás más pendiente de ver cuánta aceptación tuvo,
que la belleza que está frente tuyo, ¿no? O pendiente de no haber salido con arrugas en la foto. Probablemente, exacto. Entonces, este tema de escribir la crónica de viaje fue muy lindo porque empezó en una libreta, justamente usando un esferográfico y una libreta, día uno, un poco pensando cuánto gastábamos, más o menos sacando qué autonomía tenía la moto, cuánto resistían los viajeros. Incluso a veces una ruta sugerida por alguien, en fin. Entonces, de esa agenda se me vino la idea. En vez de hablar, iba anotando los kilómetros. Y en vez de hacer un diario, hice un kilometrario. Es decir, el kilómetro 600 fue en tal sitio, tuvimos... Y vuelvo un poco a lo que me preguntabas antes, ¿no? Prácticamente nuestro destino en este viaje al continente, al cual le queríamos destinar aproximadamente 80, 90 días, que era el periodo que podíamos ausentarnos, fue conocer la ruralidad ecuatoriana, peruana, boliviana, argentina. Chile nos quedó pendiente. Estábamos todavía en la época de la pandemia y Chile tenía las fronteras cerradas, pero créeme que nos enamoramos de este continente, ¿no? Y vuelvo un poco a lo mismo. No, muchas veces un viaje de 9 horas nos podría parecer que es una eternidad, pero si tú vas degustando ese camino y vas encontrándote con la gente, y que esas 9 horas eventualmente se convierten en 10 porque has parado un poco más y has ido degustando un poco, inclusive la gastronomía que cambia porque cambia el clima, porque cambia la oferta agrícola que tiene la zona. Eso se vuelve, para mi visión, se vuelve un deleite. Ustedes pasan, Raúl, por un sitio que a mí me parece encantador, esencial en la historia natural de este país y del mundo, el bosque petrificado de Puyango, ¿no? Para quienes no conocen, descríbelo, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que encuentra allí el viajero? Yo tuve la suerte en este viaje de conocer, de reconocer, tengo que usar ese verbo, el bosque petrificado de Puyango, dado que me sorprendí encontrar una exuberante naturaleza en una zona seca. Es decir, esto nos puede permitir entender por qué es esto de la petrificación, porque efectivamente son zonas que tienen un contraste de tener una humedad elevadísima cierta cantidad de días al año versus una zona, unos momentos muy secos. Entonces, durante el periodo húmedo, realmente, incluso probablemente previo a los cataclismos y todo lo que se experimentó millones de años atrás, las piezas, las piedras petrificadas, las maderas petrificadas, perdón, que encontramos, te sorprenden porque no hay muchos lugares en el mundo. Y otra cosa que sorprende, repito, que tú visitas el lugar con poquísimos turistas nacionales. Y quienes están ahí son los turistas internacionales. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? ¿Eso por desconocimiento, por costos? ¿Por qué? Sería importante una mayor articulación entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente, ¿no? Raúl, ustedes deciden salir
casi en medio de la pandemia o cuando las alertas todavía estaban prendidas. Esa era una decisión riesgosa desde el punto de vista urbano. Desde ustedes que están en el campo, ¿había otra concepción de lo que significaba el COVID y esa pandemia terrible para muchos? Correcto. Sí, o sea, de todas maneras era un riesgo, pero nos sentíamos que estábamos respirando aire puro, ¿ya? Y sobre todo, un poco lo que tú observas, muy poca gente rodando por las carreteras y todas estas alarmas, y lo cito de alguna manera en la crónica, enganchados repito, a las medicinas y al teléfono y a la información. Es increíble que la opinión pública, finalmente lo que nos llega desde los medios de comunicación, nos hacen que las paredes que nos rodean se conviertan en unos muros y nos convertamos nosotros en unos prisioneros. Entonces, lo que de alguna manera quiero también provocar en el libro, con esta crónica, es que la gente abra las puertas y se motive a tomar un medio propio y llegue a un destino en otro cantón. Ese radio, como lo describí hace un momento, tal vez se puede ir ampliando y después es otra provincia, después cruzas una frontera, 4 fronteras y has llegado al extremo del continente. Mira que hay gente que se cruza desde Australia, que se cruza desde Escandinavia para recorrer nuestras carreteras. Y ahí después me gustaría adentrarme un poco en este tema. Y hay de esos turistas, de esos overlanders, como se denominan, gente que pensaba quedarse 2 meses y llevan 7 años viajando solo en Sudamérica. Así es. Yo conocí la experiencia del turismo comunitario. Un francés, electricista, él vino de vacaciones a Cotacachi. Vino por 2 meses. Estaba ya 2 años y no quería moverse, ¿no? Quedó atrapado por el encanto de pueblos que nosotros, los locales, no llegamos a apreciar lo necesario, lo suficiente, en el justo valor. Raúl, la pandemia, el COVID, generó también negocios particulares, enriqueció a unos pocos, ¿no? Con las pruebas PCR, con las vacunas. ¿Ustedes, viajeros, no se encontraron con esos tropiezos en el camino? Muchísimo. Créeme, Rodolfo, hubiéramos tenido la posibilidad de dejar la moto, tomar un vuelo de ida y vuelta al Ecuador y regresar, probablemente hasta en business, si, dado que sumamos todo lo que gastamos haciéndonos pruebas PCR y pagando los seguros específicos por el COVID para el viaje, que se convirtió en una cifra, se convirtió en probablemente uno de los rubros más elevados que tuvimos. Y me encantó porque era súper cuestionable la veracidad de estos laboratorios que estaban a 20 metros del puerto fronterizo, que puesta la norma, puesta la trampa, se me va como es lo que reza el dicho popular, pero al paso los viajeros ya encontraron como una suerte de trampa para evadir estas pruebas que, como tú bien dices, enriquecían a muchos. Enriquecían a tal punto que ni siquiera podías pagar con una tarjeta de crédito. Tenías que llegar con los chochos uno encima del otro. No había otra forma.
Bueno, ustedes viajaban sobre una moto que lleva un nombre femenino, sobre Angelina, ¿no? ¿Cómo es que existe esa relación entre el motociclista y su máquina? ¿No? Es una relación de amistad, de cariño. ¿Cómo conviven el hombre y la máquina? Lindo. El hombre y el animal, porque en el caso del caballo se convive de una forma espectacular. Ah, Pero créeme que con la motocicleta se convive casi tan de cerca como un animal, como un ser humano. Y yo pensé hacer este viaje en solitario, se juntó mi esposa, tenía una moto que no era la Angelina, llegó por cosas de la vida esta moto un poco más grande, un poco más cómoda, y créeme que éramos una sintonía los tres. Inclusive Paola se pone a oír, ¿qué está sonando en la suspensión? Así, estábamos ya los tres conectados. La moto tiene un imán particular. Probablemente te detienes en un poblado y quizá un vehículo, por más que tenga placas danesas, no llama tanto la atención como una moto de un viajero. Entonces, inmediatamente tienes a alguien que se acerca, oye, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¡Qué locura! ¿Y por qué se te ocurre venir hasta acá? ¿Pero por qué en este lugar tan recóndito? Sí. Entonces, se vuelve el viaje en moto un viaje como abierto dentro de la esfera planetaria, ¿no? Estás en contacto con los olores, estás en contacto con los cambios, como hablabas tú hace un rato y comentábamos. Con los sabores también y los colores del campo. No se diga, ¿no? Entonces, realmente el viaje en motocicleta sí te cambia las sensaciones y aumenta un 2X o un 3X esa posibilidad. Obviamente, tú lo decías al principio, se corre riesgos, pero puedes también minimizar los riesgos y puedes ir encontrando y conociéndole bien a tu montura, y es un poco, por eso respondo así. Y finalmente te conviertes inclusive tú mismo el mecánico de la moto y te conviertes en quien cuida a su medio de locomoción, tanto como cuidamos nuestras piernas o nuestros brazos o inclusive, como tú bien decías, nuestra salud, porque viajábamos, volviendo al caso de este viaje, en momentos que todavía había la cepa Omicron. Ahora, es enriquecedor ese contacto con la comunidad. Has dicho cómo llama la atención la moto, la gente se conecta, termina siendo un imán. Pero también yo veo desde mi condición de no motociclista que aquellos que van en este caballito de acero tienen riesgos porque hay una suma de conductores de vehículos grandes desaprensivos. ¿No les ocurre incidentes en el camino producto de esa condición que tienen algunos? De ahí que la ruralidad. Y vuelvo al tema, es decir, si te alejas un poco de las autopistas y te alejas de estas urbes donde hay bastante caos vehicular y sí, efectivamente, muchos contravensores, en la ruralidad tienes unas rutas que eventualmente no es que estás vacunado del riesgo, pero con mucho menos posibilidades de tener un accidente o de tener dado que hay mucho menos tráfico y son esas rutas las que te permiten detenerte en un poblado pequeño, saborear su gastronomía, adentrarte en la cultura. Aportar en la economía local también, ¿no? Aportar, eso es genial.
de este tipo de viajes como Overlanders, porque te quedas una noche y hay la posibilidad de hacer una caminata a tal otro lugar y hay este guía nativo, este guía en la comunidad, y entonces te quedas con el guía, duermes, pones alguito en el guarguero, entonces todo eso ya aporta a la comunidad. Si comparamos las carreteras de Ecuador con el Perú, ¿cómo las encuentras? Las carreteras ecuatorianas están en buen estado. Sí se nota que realmente está cayendo la calidad que nos caracterizaba. Y, por ejemplo, está mejorando mucho la vialidad en el Perú. Hay unas muy buenas carreteras en Bolivia, bastante bien señalizadas, pero en Argentina hay una red de carreteras que es genial, es simplemente genial. Hay un respeto al motociclista, hay un respeto a los vehículos pequeños, al ciclista, al peatón. Es cultural el tema. Y eso te permite viajar un poquito más relajado. No en el caso del Perú, que tienes que viajar muy a la defensiva, como observabas al principio, y en esos casos alejarte. Al regreso, por ejemplo, nos tocó cruzar por Lima en un día normal de tráfico, tratamos de evadir las horas pico, y realmente era un desafío, ¿no? Pero sí, te podría decir que este tipo de viajes sí están caracterizados, en mi caso personal, y compartimos muchas veces con los motoviajeros o con los overlanders, esto de salirse de las rutas que pueden significar riesgo. Y más bien, ahí es donde está la belleza, ahí es donde, repito, te encuentras con unas gemas escondidas. Que te puedo citar algo, por ejemplo, en el valle del Guaylas, en donde está la Cordillera Blanca. Puedes recorrer la ruta 3N, que es la principal, pero te puedes alejar, subir a Punta Olímpica y bajar y recorrer esa cordillera por el otro lado. Es una cosa espectacular, que no tiene parangón, ¿no? Y de eso te puedo citar algunas. ¿Cómo puedes sintetizar lo que significa Perú para un overlander, para un viajero en moto? ¿Qué es lo que te atrapa? Su Capañán, sus monumentos incas, su gastronomía. Es el Perú, yo te podría decir, es el Perú de la ruralidad, efectivamente. Son esas carreteras secundarias, este tipo de lugares que te acabo de citar, son estos recorridos donde experimentas cambios de 350 metros sobre el nivel del mar a 4.700 en el mismo día, ¿no? El Perú es un país muy apetecido por el turismo y han sabido posicionar muy bien a nivel internacional, pero por ejemplo en este tipo de actividades es un paraíso, ¿no? Entonces mi recomendación no es el Perú de la costa el que debe estar en la agenda, probablemente, si ustedes están pensando ir de viaje, es más bien el Perú de los Andes, de los Andes, inclusive de sus cejas hacia la Amazonía, que es crucial. ¿Y a Bolivia cómo la puedes sintetizar también? Mira, Bolivia nos sorprendió enormemente. Yo sabía que es un país que iba a ser muy interesante para viajar. Hay el prejuicio de que es muy difícil la obtención de combustible con una placa internacional, pero ahí está un poco el llegar a la gente de una forma diferente, el encontrar que, por ejemplo, otro transeúnte en una moto te puede ayudar a entrar a una gasolinera y
y sabes que ellos no te dicen que no, te dicen, aquí está mi cédula, mi DNI, con esto puedes cargar gasolina. Entonces, hazlo cuantas veces quieras. Entonces, un poco respondiendo, Bolivia, en su zona del altiplano, tiene un ícono que es el Salar, que yo creo que es un lugar que sí hay que visitarlo antes de ir a otra vida, al viaje final. Y creería que no es tan inverosímil salir de Quito para llegar al Salar. Ya lo hacían nuestros ancestros, claro, en medios de locomoción totalmente diferentes. así es. Y compartían su comercio, su cultura, sus productos. Bolivia es un sitio al cual icónicamente conocemos también por el lago Titicaca. ¿Qué impresión te deja ese lugar? La parte boliviana del lago es espectacular y desafortunadamente en las zonas urbanas y en ciertos polos de desarrollo que ha tenido el Perú, el manejo de la basura está dejando mucho que desear. Y eso está afectando al medio ambiente y está afectando, en este caso, al lago. Los bolivianos lo están llevando de una mucho mejor forma. El lago en sí es espectacular y no quiero exagerar. Tampoco, obviamente hay partes del Perú, del lado peruano, que son muy hermosas y comunidades como los Uros, por ejemplo, que están más bien hacia el lado del Perú, que merece ser visitado, ¿no? Merece ser visitado. Y por ejemplo, desde el Titicaca a Uyuni hay 4 horas y media de viaje. Puede ser inclusive, hasta Oruro. Puede ser inclusive hecho en un solo día, una tirada, digamos, por 2 larga. países. Puedes llegar en un solo día desde Uyuni hasta el Titicaca. Hoy los seres humanos en el mundo, por ventaja, viajan más. Los ecuatorianos, hubo un momento, antes de la crisis que estamos viviendo, que salían frecuentemente a ver otros lugares, porque esa es una condición incluso natural, ¿no? Estar deseosos de ver otros escenarios, otra gente, otra comida, y creo que hay que hacerlo, incluso en medio de la crisis, hay que hacerlo internamente, y otros que pueden salgan del país porque retroalimenta la vida. Raúl, ustedes, los Overlanders, suelen reunirse anualmente en diferentes lugares del mundo. Recién nomás, Ecuador, y tú fuiste el anfitrión de colegas tuyos que se han encontrado. ¿Qué es lo que significan esos encuentros y qué lecciones dejan? Efectivamente, hay diferentes estructuras de ayuda para el viajero. No es que estás solo ahí en el medio de la Ruta 40 a 270 kilómetros de una gasolinera y estás ahí perdido en el mapa. Hay muchos recursos y hay muchas formas, inclusive ahora en el tercer milenio, de viajar seguro. Una de esas formas son las redes que existen de viajeros. Pues hay muchas de esas redes. Yo mantengo una relación con una organización canadiense que se llama Horizons Unlimited. Creo que el nombre es fácilmente traducible y creo que describe un poco esta inquietud que tiene el viajero, el overlander, como tú bien dices. Entonces, ¿Es un club? ¿Es una fraternidad? ¿Qué es? Esta inicialmente fue una página web y ahora tiene una condición de organización, ORG, ¿cierto? Así como existe esta opción, hay a nivel sudamericano una iniciativa que se llama Motoayuda Internacional. Por ejemplo, está más orientada solo a los
overlanders utilizando una motocicleta. Horizons Unlimited es desde gente que se camina, y encontramos varias personas haciendo el mundo, hasta grandes camiones, inclusive turismo en este tipo de camiones, turismo comercial, es decir, vender una ruta o un destino. Entonces, efectivamente, nosotros aceptamos esta invitación de Horizons Unlimited de ser sede aquí en el Ecuador. El establecimiento que recibe es Sierra Lizos. Entonces, año a año hemos tenido ya 5 convenciones de esta índole, donde justamente se pueden tratar temas que son pertinentes en el momento de tu viaje, ¿no? Son gestiones de ayuda, entonces. Un fraternal compartir de la experiencia. Exacto. Se comparten historias, se comparte información útil, se comparten recursos como, ¿qué te digo? Por ejemplo, gadgets o aplicaciones que existen ahora en Internet. Se generan redes, contactos, amistades. No te olvides de visitar a tal persona, contáctate con tal otra en tal otro lugar. Oye, este punto es crítico, yo te recomendaría que tengas ya el contacto de tal otra persona. En Chile hay este chat, aquí hay un sistema médico que puede ser un seguro que te cae muy bien, bla, bla, bla. Toda esta información finalmente la pones en el bagaje y termina siendo muy útil. Alguien de la audiencia nos pregunta, ¿y qué es más barato, viajar en avión o ir por tierra como hacen los overlanders? Depende de muchas cosas, ¿no? Si nosotros le ponemos en el canasto el costo que podría tener, por ejemplo, lo que te contaba, que cambié de una moto a otra. Si le pones ese costo, claro, es un viajero, es un viaje caro, perdón. Pero, por otro lado, yo pude viajar durante 100 días con un presupuesto de $45 diarios. Éramos 2 y una moto, ¿ya? Entonces, entenderás, no fuimos a hoteles de 5 estrellas, pero tuvimos 100,000 estrellas encima nuestro durante muchas noches, porque acampábamos, porque buscábamos formas de poder sobrevivir con un presupuesto así delimitado, ¿ya? Y finalmente encontramos un cariño muy especial, una generosidad de la gente incomparable. Y entonces, en este caso, podría responder que es un viaje barato. Muy bien. Raúl, el tiempo se nos ha terminado. Nos encanta escuchar tu historia, esta otra manera de viajar por el mundo, pero sobre todo de aprovechar lo que significa estar afuera, en el aire libre, compartiendo con culturas distintas, con sabores, con olores y también con sueños. Mil gracias por contar tu historia, Raúl. Te deseamos mucha suerte, que sigas siendo un overlander y que a la gente que te escuchó le inspire para hacer lo propio. Bueno, yo quisiera agradecerte a ti por el tiempo extenso que me has brindado. Quisiera, si me permites, invitarles de todas maneras a que lean esta crónica de viaje. Es un poco un juego de palabras. Se llama Un viaje de crónica. Estará disponible en el Patio de Comedias, en Sierra Lizos, y estaremos anunciando en redes sociales, básicamente Batsec, Sierra Lizos y Patio de Comedias, donde se puede adquirir el libro. Es Raúl Guarderas, aquí en Hablemos de Quito, de sus cosas, de su gente. Y a ustedes, amigas y amigos que nos acompañan semana a semana, les mandamos un fortísimo abrazo. Les recordamos que en las distintas redes sociales donde estamos, tiene información adicional
sobre los temas que abordamos y el programa completo, por supuesto, en YouTube, en Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Gran abrazo, cuídense mucho, salgan a respirar aire fresco, disfruten de la naturaleza y de la vida. Nos vemos el próximo domingo.